El presidente dijo durante su conferencia matutina que firmó un decreto que se publicará el día de hoy para que se les dé permiso con goce de sueldo y las prestaciones a los mayores de 65 años, enfermos con diabetes o hipertensión, entre otras enfermedades crónicas. Vamos a estar detallando valga la redundancia, los pormenores de este decreto que ya está haciendo público el presidente. Pero justo buscamos la voz de un especialista, la voz de alguien que nos puede explicar si van a funcionar o no las estrategias de acuerdo con su expertise. Adrián Escamilla, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Bienvenido. Hola Luisa, buenas tardes. Gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a ti por estar con nosotros. Hablábamos ya en días anteriores sobre los temas de gasolina, cómo se está comportando la economía en lo que respecta al bolsillo, digamos, de los ciudadanos. ¿Cómo ves todos los anuncios que se han hecho en la mañana, el día de hoy, para mitigar la crisis económica que sin duda se avecina? Bueno, yo creo que lo que estamos viviendo es una disputa por las narrativas. Es decir, tenemos por un lado un sector de la población asociado a los grandes empresarios que han mostrado su desprecio a este gobierno desde el primer día, que trata de imponer una narrativa de caos, de miedo, de paranoia, en la que las personas lo que buscan es que caigamos en cierta desesperación, en cierto desaliento. Y por el otro lado me parece que está la narrativa del gobierno que trata de mostrar sus acciones, trata de darnos certeza e información para que podamos preservar algo que es muy importante cuando se atraviesan este tipo de crisis, que es la solidaridad y la esperanza. A mí me parece que hay que revisar con cuidado esta disputa de las narrativas, por ejemplo, el caso del término escasez alimentaria, desabasto alimentario. A mí me parece que es muy fuerte y que no tenemos los elementos para hablar de ello. Creo que el país tiene la suficiente reserva alimentaria para hacer frente a los imprevistos de esta contingencia. Pues tú precisamente eres profesor investigador de la UNAM, estás muy pendiente, digamos, por pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores, de cómo se mueve este discurso público, pero también cómo repercuten las acciones, los diferentes programas. Me imagino que has dado seguimiento durante varios años a estos temas. Lo que se está planteando ahorita, digamos, los subsidios a ciertos grupos que son los encargados de garantizar la seguridad alimentaria de todo el país y al mismo tiempo son sectores vulnerables, porque la falta de compra afectaría al campo, digamos, directamente. Hay como planes muy específicos hacia ciertos grupos. ¿Crees que será suficiente? Falta saber, digamos, los del grueso de las ciudades. Este corte de caja de fase 2, ¿cómo va? Bueno, hasta el momento, por lo que yo he estado revisando, todavía nos hace falta información más puntual, es decir, que el gobierno detalle un poco más los mecanismos de sus planes, las formas de operatividad, que sea transparente cómo va a ser el ejercicio de los recursos. Creo que todavía faltan afinar algunos detalles, lo cual me parece que es propio de que estamos en un tránsito de fase y en la cual todavía hay algunos puntos por mejorar y por especificar. Ahora, a mí me gustaría aportar también que en estos momentos en el que el dólar ha estado subiendo, es decir, que cada vez necesitamos más pesos para comprar un dólar, eso está teniendo una repercusión en los precios en algunos precios de la canasta básica. Pero ello se debe a que somos una nación que durante los últimos casi 40 años hemos descuidado nuestro sector agrario, nuestro sector agrícola productivo, y cada vez hemos sido más dependientes de las importaciones, como es alarmante el caso del maíz amarillo, que es el que se utiliza para las granjas porcícolas, avícolas, para el procesamiento de aceites, frituras, etcétera, que casi el 70% proviene de Estados Unidos, y cerca del 10% del maíz blanco también es importado. Entonces, por consiguiente, todas estas variaciones en el tipo de cambio, por supuesto que van a impactar en una alza de precios que sí se va a ver reflejada en el bolsillo de los mexicanos, sobre todo porque estamos hablando de elementos básicos de la dieta: pollo, puerco, tortilla. Pero eso no es necesariamente relacionado con el coronavirus, sino es parte de una estructura económica dependiente que durante los últimos 40 años, insisto, se descuidó. Ahora, lo otro que me estabas comentando... Oye, perdóname, antes de que avancemos, justo porque creo que es una buena oportunidad para hablar sobre el TEMEC. Se acaban de renegociar, digamos, las condiciones de comercio
por lo menos en la parte norte del continente. Ya mencionas tú la desprotección, digamos, hacia algunos sectores de nuestro país, como el maíz. Otra reforma también se está discutiendo de forma simultánea. Vemos que con la entrada en vigor del TEMEC o la ley de protección justamente al maíz nativo de nuestro país, ¿vaya a haber algún cambio para el campo mexicano y por supuesto para la salud alimentaria? Yo creo que sí en el mediano plazo, y a ello hay que agregarle el programa Sembrando Vida, Claro. porque tiene una parte muy interesante de fomentar la milpa. La milpa, que es por científicos, estudiada por científicos como una forma de producción orgánica, amigable con el medio ambiente y que respeta los usos y costumbres de la población mayoritaria mexicana. Entonces, yo creo que en el mediano plazo, por supuesto que puede tener efectos positivos. Sin embargo, hay que hacer algunas reservas en cuanto al TEMEC. A mí me parece que no es la condición ideal para nuestro país, porque hay en su conjunto contiene una serie de elementos y cláusulas que nos mantienen aún dependientes de Estados Unidos. Si lo vemos así en un análisis muy minucioso por sectores y ramas, algunas muy estratégicas, pero pues no tenemos de otra. En el corto plazo era más riesgoso desde mi punto de vista no tener TEMEC. Ay, se nos está congelando la imagen. Que sí Adrián. tenerlo, aunque sí hay que pensar esto es que... Ay, se nos ¿ahí me escuchan? congeló un poquito la imagen. Bueno. Justo en esta última frase ya nos decías que hay que trabajar en las letras chiquitas, en el tema de la dependencia a Estados Unidos. Así es. ¿Ya me escuchan bien ahí? Ya, perfectamente. Gracias. Sí, y creo que es un proceso algo difícil, va a tardar. Además, nuestro vecino del norte en estos momentos está gobernado por una ideología y por una visión de las relaciones internacionales pues difícil, con la cual es muy difícil negociar. Hay que estar atentos a cómo se dan las cosas en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y no abandonar el intento por negociar mejores términos en cuanto al TEMEC. Adrián Escamilla, se nos acabó el tiempo, pero si nos permites alguna red social, algún espacio de contacto para la audiencia, porque es algo que sin duda preocupa, es la mayor cantidad de preguntas que recibimos tiene que ver con la economía local, la macroeconomía y todas estas fake news que están circulando. ¿Cómo te buscamos? ¿Cómo te contactamos? En mi Twitter, Adrián Escamilla. Perfecto, pues si abres esta vía te la agradeceremos. Sí, muchas gracias. Al contrario, sigamos en contacto. Un abrazo, Adrián, gracias. Un abrazo fuerte, hasta luego.